4 de la tarde, 15 minutos, amigos, amigas de Radio Santa Cruz. Bueno, después de las reflexiones, ahora viene una entrevista. Le cuento que les estaba reflexionando a mis oyentes, porque viene fin de año y hay que reflexionarlos. Bueno, amigos, les presento a Víctor Waldo Bernal. Él es camarógrafo. Don Víctor, ¿cómo está? Bienvenido a los estudios de Radio Santa Cruz. Es un placer enorme tenerlo acá. Muy buenas tardes, Lourdes, y gracias por la invitación. Más que camarógrafo, yo soy productor de programas. Productor. Y también camarógrafo. A mí me encanta la camarografía. Es lo más bello que puede haber. Cuando a uno le nace cosa tan hermosa para poder captarlas, ¿no? Por favor, cuéntenos entonces, ¿quién es usted? ¿Cuáles son sus ocupaciones? Queremos conocerlo a don Víctor Waldo Bernal. Yo casi nací en la televisión, porque mi padre fue el primer camarógrafo de cine boliviano, cineasta, cuando todavía existía el Instituto Cinematográfico Boliviano. Posteriormente, ya cuando se cerró el Instituto Cinematográfico Boliviano, él ya se fue a trabajar a Canal 7, Televisión Boliviana, en esa época. Yo era muy muchacho todavía y siempre lo veía a mi padre cómo manejaba la cámara de cine. O sea, yo me inicié manejando cámara de cine justamente en 16 milímetros en esa época. Posteriormente ya entré a Canal 7 a trabajar. Claro, sin dejar mis estudios, claro. ¿Y a qué edad me dice eso? Más o menos a los 16 años. 16 años. Y esa pasión, a veces uno se contagia de la pasión de los padres, ¿no? Yo creo que es algo que se lleva en la sangre, ¿no? Es algo innato. Claro, en mi familia somos 3 los que pasamos por la televisión. Un hermano que es mayor mío, que ha sido siempre el camarógrafo, él no salió de ese camarógrafo, muy buen camarógrafo también, y una hermana menor que era ejecutiva de venta, también metida en la televisión. Y ya en 1969, más o menos, entre octubre y noviembre, ya, gracias a mi padre, ingresamos a trabajar a Canal 7 como asistente, pelado nosotros. Ya mis primeros pininos lo hice en Cinemateca, en la Cinemateca del Canal 7, arreglando películas y demás. Y a los pocos meses ya en el Alto abrieron la videoteca, que ya fui de encargado a la videoteca, porque supe ganarme el cariño de la gente que trabajaba allá. Y así fui dando mis primeros pasos, siempre manejando cámara de cine. Y en esa época, pues, ninguna universidad dictaba clases de comunicación. La única universidad que daba clase era periodismo, que era la Universidad Católica. Así que por tanta curiosidad me fui a estudiar a Sao Paulo, Brasil. Vaya, entonces usted y la profesión que eligió obviamente tiene que ver con esto, pero ¿cuál es la carrera específica en Brasil en relación con su pasión? Estudié producción en cine y televisión, donde también se lleva periodismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya con todas esas armas vuelve a Bolivia. ¿Perdón? Con todas esas armas de conocimiento ya regresa a Bolivia posteriormente. Claro, ya tenía mis primeros pininos en experiencia de trabajar en Canal 7. Aparte de trabajar en Canal 7, trabajé en una productora y demás cosas. Todo en cine esa época, no había video todavía. Cuando volví de Sao Paulo, ya me quedé en Santa Cruz. A los meses ingresé a Canal 11. Canal 11 estaba naciendo. Y a aportar todo lo que uno sabe, ¿no? Aportar, inventarse, hacer de que esa imagen sea realmente valiosa para el público, a pesar de que en esa época Canal 11 transmitía con un transmisor de 5 vatios que llegábamos a 5 cuadras a la redonda. Pero así se trabajaba. Pero así era. Claro, una maravilla. Se alquilaba películas de una distribuidora. Con lo poco que se tenía se hacía mucho.
Ya posteriormente la universidad compró el transmisor de 100 vatios, donde ya Canal 11 empezó a irradiar a todo Santa Cruz, y después llegó un transmisor de 1000 vatios, que la irradiación de la señal fue mucho más amplia, ¿no? Y en ese tiempo, ¿cuál era la impresión suya respecto a esa expectativa que tenía la gente de la imagen del televisor, de las imágenes en televisor? Fue una novedad. Realmente desde que nació la televisión en Bolivia, fue una novedad porque la imagen era en blanco y negro. Los televisores costaban carísimo, casi nadie podía comprarlo porque era una gran novedad, bueno, y muchas veces la gente en los lugares donde, en los boliches, donde vendían café y demás, ponían su televisorcito y se llenaba de gente solamente por ver la televisión. Imagínese. ¿Y cómo era producir en ese tiempo? Había que utilizar mucho ingenio. Hoy tenemos un montón de aplicaciones, qué sé yo, un montón de cosas. Pero producir en aquellos tiempos, ¿cómo era? Todas las aplicaciones que uno tenía que poner era de acá, del cerebro. Tenía que inventarse, tenía que crear, uno tenía que ser demasiado creativo para poder mostrar algo bonito a los televidentes. Y de a poco se fue dando, ¿no? Y la tecnología de a poco fue surgiendo, donde ya la televisión era mucho mejor cada año, donde empezaron a llegar cámaras nuevas, Umati, Super VHS, Betacam, etcétera, etcétera. Aquí en Santa Cruz nacieron las productoras, empezaron a nacer los canales privados, y ya se hizo un boom, en realidad fue muy grande, y esa época me alegra mucho. No es por jactarme, pero yo era el men de la televisión en esa época. Belleza, estaba, pero tras cámaras. ¿Perdón? Estaba detrás de las cámaras. Generalmente he trabajado detrás de la cámara, tanto dirigiendo como manejando cámara. Yo generalmente no soy jefe de escritorio, o no era jefe de escritorio, sino era jefe junto con la gente que tenía que trabajar. O sea, mi liderazgo era diferente, ¿no? Y eso es muy valioso porque uno está de primera mano y está cerca con la producción, no estás mandando sin saber, sino estás cerca, estás viviendo la experiencia misma. Y dentro de los proyectos, hablamos de Canal 11, por ejemplo, donde ha trabajado. ¿Qué otros proyectos se le han presentado en el camino? En todo mi trayecto de estar metido en la televisión desde 1969 hasta más o menos el 2013, donde ya dejé la televisión, hice muchísimas producciones. Hice el primer documental del zoológico, cuando se inauguró, y todavía estaba en Canal 11 esa época. Después me dedicaba siempre a lo que era cultura y turismo. Y hizo un trabajo que uno tenía que inventarse, ¿no? Había que explotar el poco material que tenía. Y lo que más me llamó la atención fue cuando en una época Walter Rocabado tenía un programa en Canal 11 que se llamaba Amiguita de Ternura. Ya, y el 25 de diciembre las damas de ayuda social tenían un show en el estadio, que llenaban el estadio para regalar canastones, cocinas, heladeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y unos 2 meses antes, Walter Rocabado me dice: Víctor, ¿se podrá transmitir en directo desde el estadio? Yo le digo: sí, necesitaríamos una microonda, pero un enlace de microonda, pero no tenemos. ¿Qué hacemos? Yo le dije: Walter, déjame pensar, mañana te doy la respuesta. Bueno, y al día siguiente ya con Walter, yo le digo: Walter, hagámoslo. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Y saqué un presupuesto que el dinero nos dieron las damas de ayuda social para armar todo lo que ha sido el trabajo, ¿no? Hicimos un enlace del Canal 11 que quedaba en la Avenida del Ejército al estadio, que era 150 de distancia. Hicimos un enlace vía cable. Ya una conexión que fue un trabajito muy difícil,
pero hecho de corazón. Me mataba trabajando, armando los cables, armando las cosas, y cuando llegó el día de prueba, yo llevo un VHS al estadio para ver cómo nos llegaba la señal al estudio, al canal. Y yo mando la señal por RF y me llegaba la señal, pero con mucho chilcheo. Y dije, no, aquí ya estoy listo. Pero no, tenía otra opción. Voy a mandar la señal por línea. Y le cambié la opción y me llegó clarísima la señal al canal del estadio. Y dije, bueno, ya tengo la imagen, pero ¿qué hago del audio? Algo muy importante. Claro, y ese ya moverse, comprar cable y tirar otro cable para que sirve el retorno del audio, ¿no? Y claro, estamos hablando de Canal 11, de las instalaciones antiguas que estaban al frente del estadio. Claro, cuando estaban en la Avenida de Ejército en el tecnológico, ¿no? Bueno, la cosa es que Jorge Gil estaba de director del canal, junto con Paco Sebastián, Amílcar Jaldín, y no creían. Yo le decía, Jorge, hagamos los avances, yo voy a hacer los avances para que vamos a transmitir en directo. Y no me creían, me decían, no, mientras no vea la señal, no vamos a hacer avance. ¡Qué desconfianza! Ya, bueno, y al final, creo que eran 3 días antes de todo, ya les di, y llegó la señal bien, lo llamo a Jorge y le digo a Amílcar y a Paco Sebastián y a Mico Montero. Y le digo, aquí está, esta es la señal del estadio. Recién se dieron cuenta de que sí se podía, y bueno, dijo, bueno, y empecemos, ya tenía el avance hecho y demás, arriba. Y eso no, y después ya tenía que armar el equipo que iba a trabajar en el estadio. Todo lo armamos, ¿cómo se llama? Muy precariamente. Puse 4 cámaras, teníamos 4 monitores. Y, bueno, la cosa es que arrancamos la primera transmisión en directo de fuera del Canal 11. Belleza. Ahora, se me queda una cosa en la cabeza. ¿No pasaban vehículos? ¿Cómo protegieron los cables? Porque los cables los tiramos por arriba. Obvio. O sea, del canal al estadio era por arriba. Incluso había cables de alta tensión que era muy peligroso pasar los cables por ahí. Para que no pase nada, tuve que poner a los cables aislante, esos tubos de aislante para que pueda, si topaba no pasaba nada y se logró, gracias a Dios se logró y se hizo la primera transmisión. Posteriormente esos mismos cables ya lo utilizaban para transmitir cualquier cosa del estadio. Mire usted, esas cosas pues son, como usted dice, mucha cabeza, mucho conocimiento obviamente, y el aventurarse, el ser osado también, ¿no? Buscarle la vuelta a las cosas. Y mucho ñeque, diría yo. Seguro que sí. Totalmente. Y el proyecto de Rubén Poma Genecherú, ¿cómo tuvo contacto con eso? ¿Cómo aportó en eso? Es algo muy interesante. Rubén ya tenía su proyecto y fue al Canal 11 a reunirse con Jorge Gil, que era el director, con Amílcar, con Paco Sebastián y no recuerdo, Mico Montero, que era el comercial, y mi persona, y nos dijo, este es nuestro proyecto. Por primera vez vamos a viajar a las provincias, vamos a viajar a los pueblos, vamos a hacer esto. Y a mí me encantó porque yo siempre he sido una persona que me gustaba las aventuras. Así que, y le digo, bueno, hay que hacerlo. Y lo hicimos, empezamos con el primer programa en Cotoca. Y ahí empezó, de a poquito íbamos, trabajamos, las ediciones, no habían editoras, uno tenía que inventarse cómo editarnos, pasábamos toda la noche editando, 2 días editando para sacar los primeros programas que duraban solamente 30 minutos, digamos 25 minutos televisión.
Pero la verdad es que es muy fácil decirlo, 25 minutos de televisión, cuando sabemos que 25 minutos de televisión es un trabajo enorme. Claro, el que está frente al televisor lo ve hermoso, pues, ¿no? Uy, qué belleza, Cortito. pero no sabe el sacrificio que hay atrás de cámaras, atrás de todo. Pero uno no lo hace porque es sacrificio, sino lo hace porque ama. Pasión. Por pasión, exacto, porque uno es querendón de que la gente conozca las vivencias, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Y eso es lo más hermoso que hay. El primer programa uno lo hace por curiosidad, te motiva la curiosidad, el deseo, el ñeque. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, me animo. Y el segundo programa, y de ahí en adelante, porque salió bonito, y lo pude hacer. Claro, y después y ahí empezó Genecherú, un programa que en poco tiempo supo levantar, porque era el único en su género, y a los años ya empezaron a salir programas similares, pero no tuvieron tanta repercusión como Genecherú. Porque aparte No. del Canal 11, ya Genecherú se fue a Canal 7, irradió más a nivel nacional la imagen, cada viaje era una odisea, habían alegría, sacrificio, tristeza, pelea, de todo, pero se hacían buenos programas. Como en todo, ¿no? Como en todo. Ahora, ¿cuánto equipo tenían que llevar para hacer cada producción? Generalmente, por suerte ya empezaron a llegar equipos más pequeños. Al principio era un equipo bastante grande, que era la cámara Umatic, que venía Enorme, una cámara con su mochila que pesaba más de 20 kilos. Posteriormente ya vinieron las cámaras Super VHS, que eran más livianas, que no pesaban más de 5 kilos. Y así, sucesivamente se fue trabajando, ¿no? Cuando Ahora, uno quería una mejor imagen, había una cámara que eran las Betacam, que eran pesadas, que pesaban 15 kilos también. sí, sí, Pero a margen de todo ese sacrificio está el fruto del trabajo, que es mostrar a la gente la belleza que tiene nuestro país. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, don Rubén Poma, pues partió al más allá, ¿no? Pero ha dejado ese trabajo y nosotros teníamos mucho deseo de conocer también el tras cámaras, que es precisamente lo que usted ha realizado. Y toda esta, prácticamente nos está contando usted la historia de la televisión en Santa Cruz. Sí, Porque ¿qué es lo que pasó? Yo cuando estaba en Canal 11, trabajamos con Rubén, hicimos el programa, hicimos el Carnaval Oriental, que me perdí una semana del canal, casi me botan del canal por nada más, como anécdota, pero supieron reconocer de que yo no me fui a pasear, sino me fui a trabajar y demás cosas. Posteriormente ya me salí del Canal 11, ya lo dejé a Rubén, porque ya me fui a otros medios de comunicación donde me requerían, porque ahí empezó a nacer los canales privados. Y pasó el tiempo, nos veíamos muy poco en algún evento nada más, y después de 25 años nos volvimos a juntar con Rubén. Ese fue un encuentro, pero como decir, ¿dónde estábamos? Porque Rubén siempre ha sido más que amigo, hermano, éramos como hermanos, éramos uña y mugre, como dicen vulgarmente, ¿no? Y de ahí ya no nos separamos. No nos separamos ficticiamente porque yo generalmente estaba de viaje en un lado, me fui a Estados Unidos a vivir un tiempo, volvía y siempre, ni bien pisaba tierra oriental, me iba donde Rubén, y así empezamos a ayudarle. Yo le dije que te ayudo. Y así ha sido nuestra vida, Cuando ya me quedé en Santa Cruz, pasó de que un amigo me dice, pongamos una productora, pero en Cochabamba. Tuve que irme a Cochabamba, pero venía de Cochabamba y siempre estaba con Rubén ayudándole. ¿Qué quieres que te ayude? Armemos esto, pero de una forma de amigos, de hermanos, ¿no? qué belleza. Vamos a hacer una pequeña pausa y me encantaría que nos cuente en esta historia de la televisión de Santa Cruz ese ingreso
al mundo de la televisión privada, que es totalmente diferente al trabajo que hace Canal 11, por ejemplo, y cómo ha ido cambiando la televisión también, ¿no? Los intereses, las imágenes, qué sé yo, los encuadres, Tecnología. La tecnología básicamente. Estamos bien acompañados con Víctor Waldo Bernal. Él ha sido productor y camarógrafo de Gene Cherú, pero también ha contribuido enormemente a la televisión misma en Santa Cruz. Nos contaba, por ejemplo, cómo ha logrado una transmisión en vivo, la primera transmisión en vivo desde el estadio en Canal 11. ¿Y cómo ha sido ese camino, Waldo, hacia la televisión comercial? Porque estábamos hablando de la televisión pública, en este caso Canal 7, Canal 11, televisión universitaria. ¿Cómo ha sido ese camino de la televisión en Santa Cruz ya en el ámbito comercial? Desde el momento en que Canal 11 empezó a irradiar la señal para todo Santa Cruz, en esa época la mayor cantidad del comercio no sabía que era publicidad o no sabía que era un spot publicitario y se fue creando de a poco, ¿no? Y la verdad que Canal 11 tuvo una época muy buena comercialmente, se ganaba bastante plata, porque incluso el informativo, los programas, las novelas que se traía, que difundíamos en Canal 11, el de Odorico Paraguazú, el rey del ganado, Doña Chepa, y tantas otras novelas brasileras que era el boom en esa época, ¿no? Y sí había un boom comercial bastante grande en Canal 11. Ha sido, me dice Odorico Paraguazú, y ha impactado terriblemente esa novela, por ejemplo, en la gente. El bien amado. El bien amado. Exactamente, porque Odorico Paraguazú es uno de los personajes. O Ben Amado, decía. Imagínese. Y cuando ya comienza la televisión comercial, ¿usted en qué canal comenzó a trabajar? Me dice que tenía ofertas. Cuando Canal 11 todavía estaba arriba, el primer canal privado supuestamente que tenía que ser por cable era el Canal 5. Ya que empezaron a hacer sus ensayos de transmisión y al final se quedó como canal privado al aire, ¿no? Ya en 1977 llegó la televisión boliviana a poner ya su repetidora aquí en Santa Cruz. En realidad solamente era una repetidora porque todos los programas llegaban de La Paz y casi no producían acá. O si no, si producían eran con gente que mandaba material y demás a la ciudad de La Paz. El boom de la televisión privada fue a partir de 1985, donde nació Canal 9, Canal 13, Canal 4 y así sucesivamente, ¿no? Fue naciendo los canales privados. Ese fue el orden. Claro, cada cual con su tecnología mucho más moderna. En esa época el canal que tenía equipos realmente más modernos era Galavisión. Galavisión quedaba en la Mall de Cochabamba. El Canal 9 estaba ahí por la terminal, el Canal 13 estaba en la Colón, así sucesivamente en cosas pequeñas hasta que después ya fueron creciendo bastante, ¿no? ¿Y cómo ha sido para usted esa experiencia, ese cambio? Yo creo que bien, porque tecnológicamente uno va viendo de que hay más posibilidades de poder trabajar mejor, porque llegaron editoras, llegaron cosas grandes donde se podía trabajar mucho mejor. Ya no era la edición a dedo, que cuando ya tenía una herramienta de edición buena, ¿no?
Claro, claro, las tecnologías definitivamente han mejorado bastante la televisión, han mejorado obviamente la oferta también. Y claro, la televisión de esos años es totalmente diferente a la que tenemos hoy en día, en la que, por ejemplo, los despachos, por ejemplo, ¿no? Hay, claro, en cuanto a calidad se refiere, de pronto todavía los carros que hacen el soporte para la transmisión en vivo desde afuera, en calidad son muy buenos, pero puedes tomar un celular y hacer una llamada online y pegas eso y sales a la señal, sales con la señal al aire en vivo en un noticioso para cualquier emergencia, y esas nuevas tecnologías se están usando actualmente. Claro, y eso es lo bueno, ¿no? Imagínate, si nos acordamos antes, unos 20, 30 años atrás, la primera computadora para poder hacer ediciones de spot publicitario era la computadora Amiga. Era una computadorita donde se empezaba a editar, pero tenía que renderear ese material, y para renderear ese material se necesitaba 24 horas. O sea que era muy, todavía de a poco. Ya después empezó a surgir mucho la tecnología mucho más rápido. Y ahora ni que se diga, pues no, ya con un celular uno transmite de cualquier lado. Y dependiendo de la capacidad del celular también, porque Claro. las grandes compañías se han dado el lujo de grabar hasta películas en calidad HD a través de celulares, ¿no? Como campaña precisamente de los productos que tienen a la venta. ¿Cómo se siente ahora en este 2023, ya casi finalizando con todas las nuevas tecnologías? ¿Qué está haciendo ahora Víctor Waldo? Eh, yo todavía me estoy dedicando a la producción. Queremos retomar el asunto de Genecherú. Genecherú no tiene que morirse. Estamos en un proyecto para reactivar Genecherú de nuevo. Es el tizón, que el fuego que nunca se apaga y no tiene que apagarse. El legado de Rubén Poma tiene que mantenerse por mucho tiempo más. Hay mucho material, muchísimo material todavía inédito, hay mucho material que tenemos que digitalizarlo. No es un trabajo fácil, pero tenemos las ganas de demostrar todavía ese material que fue grabado de hace 20, 30 años atrás. Yo Así creo que, que, yo creo que sería muy, muy interesante poder ver ese material. Hoy creo que muchas empresas estarían interesadas en apoyar también un proyecto similar. Y también hay otras opciones, ¿no? Hoy en día, a través de redes sociales, el consumo de medios ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. Entonces, hay también otras opciones. Hoy día te ven por TikTok, te ven por el YouTube, por ejemplo, lo utiliza muchísima gente y tienes un público totalmente diferente al que puedes tener sentado en una pantalla de televisión, pero un publicazo también eh, en las redes. claro, el concepto es totalmente diferente. Si bien Genecherú es un programa que dura 25 minutos, para las redes hay que hacer por capítulo, para que la gente esté con ganas de seguir viendo. No en la televisión que son 25 minutos, tiene sus 3 cortes comerciales y la gente se sienta y espera, ¿no? Tranquila, que es totalmente diferente. Por ejemplo, yo tengo un programa que se llama Ojo de Águila, es un programa turístico-cultural también. Cuando estaba en Cochabamba, inicié con ese programa visitando todos los municipios de Cochabamba, en las fiestas patronales, en las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Un programa que duraba 50 minutos hora televisión, y, y todo ese material que uno muestra, muchas veces la gente ve mucho mejor en una pantalla que puede cansarse al ver en un celular. O no, puedo estar equivocado, porque muchas veces hay gente que está acostumbrada a ver películas en un celular. Yo creo que es el concepto, cómo se muestre el material. Exactamente, eso es muy cierto. Por eso te digo, le digo que es
realmente los públicos son totalmente diversos, por eso te decía, el consumo de medios hoy en día hay que analizarlo muy bien y hay que saberlo aprovechar también, porque tenemos público muy interesante y como por ahí alguien decía, todo, absolutamente todo tipo de producción tiene su público, tiene su público. Es verdad. Por ejemplo, ahora estaba por la plaza haciendo hora para venir y me encontré una tamborita tocando, la tamborita Metauna, empecé a hacer mi transmisión al vivo en mi página y después ya la gente va poniendo que le gusta. Después encontré un pintor que era caricaturista, que es muy bueno, y aproveché de hacer toda esa cosa en la Manzana 1 y cuando veo hay más de 300, 400 seguidores, ¿no? En poco tiempo. Sí, sí, la gente está atenta a la producción y a lo que uno, al contenido que uno va generando, porque a veces, pues, vaya que uno no tiene tiempo para salir a ningún lado y si tienes la opción de verlo en tu celular, Sí, te cuelgas. claro, y uno se da cuenta la tecnología tan valiosa actualmente en las redes sociales. Hace unos meses atrás una pariente que en Francia, en la página que tenemos de la familia Dupleix, me dice, en la plaza en la Manzana 1 en Santa Cruz hay un chanchito donde hay candado y mi sobrina puso un candado que me dio las especificaciones y podía ir a buscarlo. Y me fui a la Manzana 1 a buscar el candadito y lo encontré. Así que grabé y se la mandé, pues, ¿no? Que seguía ahí. Qué lindo, ojalá que el proyecto pues siga a paso firme y podamos pronto tener nuevamente esa producción en los canales y en las redes. Sí, eso no se va a morir. Justamente después de acá tengo que reunirme con el hermano de Rubén para empezar ya a proyectar cómo vamos a encarar el proyecto, cómo vamos a encarar, cómo vamos a llevar el proyecto, cómo vamos a manejar el proyecto y qué es lo que vamos a trabajar en ese proyecto. Yo creo que Rubén nos dejó un gran legado que no solo nos dejó el legado, nos dejó la responsabilidad que él desde el cielo nos dice, hagan, muévanse. Yo confío en ustedes que lo van a hacer bien. La verdad, fue muy hermoso tener un hermano como Rubén, un amigo como Rubén. Pasamos las buenas, malas, peleábamos, discutíamos, pero siempre éramos hermanos, siempre estábamos ahí. Y cuando yo iba, dejaba mi cosa en mi productora y iba a verlo, no nos faltaba, y lo más sabroso, tomar un cafecito con los molletes vallegrandinos. No haga desear a esta hora. Y me encantaba, Rubén. Yo sé que desde el cielo nos va a ayudar y uno tiene fe, y la gente de fe creemos en eso. Y más con la capacidad que tienen ustedes. Y mucha gente dice, no, que nada, pero sí, tenemos acá. Claro. Y esa es la verdad. Víctor, ha sido un placer conversar con usted, realmente un gustazo tenerlo aquí en la radio, hacer ese recorrido tan interesante sobre la televisión en Santa Cruz y esos hitos en el trabajo que usted ha realizado en la televisión aquí en Santa Cruz, realmente un placer. Muy agradecido, Lourdes, y también a nuestro amigo Huáscar Bustillo, que muy cariñosamente le decimos manguatito, manguato. ¿Qué significa? Es un animalito que... Ese apodo le puso Rubén Poma a Huáscar. Ya me lo imagino. Y así siempre hemos estado juntos. Muchas gracias, Lourdes, gracias por esta entrevista. Es para uno, la verdad, le llena de alegría, le llena de ganas de seguir adelante, cuando realmente uno sabe que hay gente querendona que nos apoya moralmente.
Bueno, yo le cuento que voy a estar esperando, como usted me dijo, voy a estar esperando firme como un papayo macho, cuando ese proyecto esté listo y me llame y me diga, o me escriba al WhatsApp y me diga, Lourdes, el proyecto sale en tal fecha y yo le voy a decir, por favor, venga y lo presentamos acá en la radio. Así que ahí está el compromiso. Perfecto, Lourdes. No se va a escapar de mí, así que ya le digo. Excelente. Víctor, ha sido un placer, así que hasta cualquier Hasta una momento. próxima oportunidad. Exactamente. Bien, amigos. Muchas gracias, Lourdes. Ha sido un gusto. Bien, amigos, hemos conversado con Víctor Waldo Bernal, productor y camarógrafo de Gene Cherú, una experiencia maravillosa también y un aporte enorme a la televisión aquí en Santa Cruz.